Muy buen día, ingeniero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión de memoria y más específicamente en las particiones fijas, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente unos conceptos clave. Dice que las particiones fijas son bloques de memoria de tamaño constante, es decir, que son de un solo tamaño, ¿verdad? Y no cambia durante su ejecución. O sea, desde el inicio, por así decirlo, se determina un tamaño fijo a esas particiones y de ahí no cambian durante la ejecución, ¿verdad? La fragmentación interna, que sería el espacio no utilizado dentro de una partición asignada, ¿verdad? Es decir, el espacio que el proceso no ocupa. Porque el proceso tiene un cierto espacio, por así decirlo, que ocupa. Entonces, eso que no, si un proceso está asignado, por así decirlo, a una partición y no ocupa toda la partición, pues ese espacio que queda así como flotando, por así decirlo, que no sirve para nada, sería la fragmentación interna, ¿verdad? Algunos algoritmos de asignación son el first fit, sería que asigna el primer hueco suficiente, es decir, el primero que encuentra donde cabe el proceso, por así decirlo, ya sea que tenga igual o mayor espacio disponible ese hueco, por así decirlo, ¿verdad? Ahí asigna ese proceso. El best fit, que sería que asigna el hueco más ajustado, es decir, el que menos fragmentación interna pueda tener, por así decirlo. El que menos espacio deja suelto, ¿verdad? Que ya sea que tenga igual de espacio disponible la partición de lo que va a ocupar el proceso, ¿verdad? Ya sea que tenga igual o el menor espacio que pueda dejar sin ocupar, ¿verdad? El best fit, que sería que asigna el hueco más... bueno, ese es era el que estaba explicando, perdón. El worst fit, que sería que asigna el hueco más grande, es decir, recorre toda la lista, por así decirlo, de particiones y la que encuentre más grande y que esté disponible, ahí asigna el proceso, ¿verdad? Es un poquito ineficiente, la verdad, porque dejaría mucha fragmentación interna en esa partición. Si tiene bastante, ¿verdad? Lo desaprovecharía demasiado. Entonces vemos un ejemplo visual de fragmentación de memoria. Tenemos una memoria principal que sería de 1024 kilobytes o un megabyte, ¿verdad? Eh, Vemos que tiene uno 2 3 4 5 6 particiones. Tiene 6 particiones esta memoria. El sistema operativo tiene designado 64 kilobytes. El proceso C, que tiene 128 kilobytes asignados, que sería para datos, códigos, pilas, etcétera, ¿verdad? Esta que no dice, ¿verdad? Pero acá abajo dice fragmentación interna de 384. Bueno, esta fragmentación realmente sería espacio em, sobrante, por así decirlo, ¿verdad? No sería una partición, sino que esta fragmentación sería un espacio no utilizado del proceso C realmente, ¿verdad? Vemos otra partición de 256 kilobytes, otra partición de 128 kilobytes, ¿verdad? Y la última de 64 kilobytes. Si sumamos los 64 kilobytes más 128 más 256 más 128 más 64 kilobytes, a ese resultado, perdón, a los 1024 kilobytes, que sería la memoria, el espacio total de la memoria, le restamos la suma de todas estas particiones, este nos da estos 384 kilobytes que son de fragmentación interna, ¿verdad? Que como decía era espacio no utilizado. Ahora veamos la comparación entre algoritmos, que tenemos los tres, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente.
El first fit dice que su ventaja principal sería que es rápido. La desventaja principal es que tiene fragmentación acumulada, ¿verdad? Como bien decíamos, agarra el primero donde quepa el proceso, ¿verdad? Entonces a ese primero no importa eh, qué tanta fragmentación vaya a tener la partición, a él no le importa, simplemente a la primera que encuentra donde quepa ese proceso, ahí lo mete. El best fit, que su ventaja principal sería que tiene menor desperdicio interno. Su desventaja principal sería que es más lento, ¿verdad? Ya que pues tiene que buscar en la lista de particiones, ¿verdad? Tiene que ir buscando una por una cuál se adapta mejor. El worst fit, que su ventaja principal decía que deja huecos grandes. Y su desventaja principal que contiene pues mucha fragmentación interna, ¿verdad? Porque como bien decía, pueda que el proceso realmente ocupe muy poquito espacio en la partición, pero con este algoritmo pues va a buscar la partición más grande, por así decirlo, y ahí lo va a asignar. Pueda que sea un proceso con muy poquita memoria que va a utilizar, por así decirlo, y lo va a asignar a una partición muy grande, ¿verdad? Entonces eso es bastante ineficiente, como bien decía anteriormente. Ahora vamos a ver un ejercicio resuelto de los algoritmos First Fit contra el Best Fit, ¿verdad? El escenario sería que tenemos cuatro particiones fijas. La partición fija uno que sería de 100 kilobytes, la segunda que sería de 500 kilobytes, la tercera que sería de 200 kilobytes y la cuarta de 3000 kilobytes. Y los procesos que vamos a tener van a ser el proceso uno de 120 kilobytes, el 2 de 350 y el 3 de 80 kilobytes y el 4 de 400 kilobytes. Veamos, ahora sí. Acá arriba tenemos el escenario para no olvidarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver el procedimiento. Dice que el P1 se asigna a 500 kilobytes, fragmentación pues de 180. Como aquí al primero que encuentra donde quepa lo mete, entonces pues lo metió, pero le quedó una fragmentación de 380 kilobytes, ¿verdad? Donde pues ese espacio se quedó inservible prácticamente, no va a servir para nada. El proceso 2 pues que no cabe en ninguna disponible, porque el proceso 2 es de 350 kilobytes. Y pues vemos que no tenemos alguna otra, como ya la partición 2 la ocupó el proceso uno. Entonces pues ya para el proceso 2 en ninguna de las otras cabe, porque en la partición de 100 kilobytes no cabe, en la de 200 tampoco y en la de 300 tampoco. Le quedan cortas, entonces pues no cabe en ninguna, entonces se pierde prácticamente ese proceso, no se puede hacer nada con él, ¿verdad? Ahí tenemos un problema. Seguimos con el proceso 3 que sería de 80 kilobytes, se asigna a 100 kilobytes, es decir, a la primera partición, ¿verdad? Porque ahí cabe, entonces le es suficiente. Y tenemos una fragmentación de 20 kilobytes. El proceso 4 que sería de 400 kilobytes, es todavía más grande que el proceso 2, entonces pues obviamente no va a caber en ninguna partición, ¿verdad? Y tenemos otra vez ese mismo problema. Vamos a tener mucha fragmentación interna en sí en esta memoria, ¿verdad? Veamos la tabla, vamos a ver la tabla con los tamaños de cada proceso, ¿verdad? La partición asignada. Esta sería partición uno, 2, 3 y 4, ¿verdad? O bueno, no, perdón. Acá tenemos los tamaños de particiones realmente, ¿verdad? Pero bueno, acá yo me estoy confundiendo, ¿verdad? Las particiones asignadas son las que se le están asignando a los procesos, ¿verdad? A la que encuentra dependiendo del algoritmo. Entonces acá como se le asignó la de 500, el tamaño de la partición pues sería de 500, ¿verdad? La fragmentación interna, que sería de 380 kilobytes, que va a ser ese espacio que ya no va a servir para nada, como bien decía. El proceso 2 pues bien decíamos que no tiene ninguna partición asignada porque es muy grande, no cabe en ninguna partición, ¿verdad? Entonces no tenemos datos. En el proceso 3 que sería de 80 kilobytes, la partición asignada sería la partición uno, ¿verdad?
que es de 100 kilobytes. Su tamaño de partición pues sería de 100 kilobytes y la fragmentación interna sería de 20 kilobytes, no sería tan grande, ¿verdad? Y el total de fragmentación interna sería de 400. Bien, nos quedó demasiada fragmentación interna, ¿verdad? Que sí es un problema bastante grande. Entonces, bueno, sigamos ahora con el best fit, que como bien decíamos era el que busca la partición que mejor se le adapta a cada proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el escenario, es el mismo, ¿verdad? Entra al proceso uno y se asigna 200 kilobytes. Él busca, ¿verdad? El proceso uno que sería de 120 kilobytes. Entonces él va buscando, ¿verdad? En 120 pues no cabe. En 500 cabe, pero le queda bastante fragmentación interna a esta partición. Va con el siguiente, 200 ya es bastante menos de fragmentación interna lo que le quedaría. Va con el de 300, pero como este es más grande que 200, pues vuelve a 200, ¿verdad? Y esta es la partición que mejor se adapta al proceso uno para evitar que quede demasiada fragmentación interna. Entonces, bueno, lo usa y ya se le asigna esa partición al proceso uno, ¿verdad? Sigue el proceso 2. Dice que se asigna 500 kilobytes. Vamos a ver. El proceso 2 es de 350 kilobytes. Entonces, bueno, vamos a ver. El proceso 2 dijimos que es de 350 kilobytes. Entonces él busca, ¿verdad? 100 kilobytes no cabe. En 500 kilobytes sí cabe, aunque le queda bastante fragmentación interna. Va para 200, esta ya está ocupada, entonces ya no puede ser ocupada. 300 le queda corta también. Entonces, bueno, obligatoriamente va a tener que asignarse a la partición fija número 2 porque no hay otra en la que quepa, ¿verdad? Entonces, bueno, lo va a usar y su fragmentación interna va a ser de 150 kilobytes. Ese va a ser el espacio que va a quedar sin utilizarse. Sigue el proceso 3, que sería de 80 kilobytes y él busca, ¿verdad? Partición fija uno de 100 kilobytes. Esta le quedaría bien. Le sobrarían solamente 20 kilobytes de fragmentación interna, pero él busca si no hay otra mejor, ¿verdad? De 500 pues ya está ocupada, 200 ya está ocupada, 300 no está ocupada, pero le quedaría mucho más fragmentación interna que con la primer partición fija, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dice, yo voy a agarrar la partición fija uno porque es la que mejor se me adapta. Entonces la agarra y pues la ocupa, ¿verdad? Y su fragmentación va a ser de 20 kilobytes. Llega con el proceso 4 es de, perdón, sigue el proceso 4 que sería el último, y él empieza a buscar, ¿verdad? En la partición fija uno pues no cabe, perdón, ya está ocupada, entonces ni siquiera la puede tocar. La partición 2 ya está ocupada también, la partición 3 ya está ocupada también, la única disponible sería la partición fija número uno, 2, 3, la número 4. Sin embargo, no cabe, ¿verdad? Porque como es de 400 kilobytes este proceso y la partición es de 300, entonces simplemente no cabe, entonces no se le asigna ni una sola partición. Es decir, ese proceso se perdería, se estuviera perdiendo, ¿verdad? Pero pues sería mejor a como anteriormente vimos que perdimos dos procesos gracias a la mala administración, por así decirlo, de particiones fijas a los procesos con este algoritmo de First Fit, ¿verdad? Entonces el Best Fit simplemente perdió un proceso. Podríamos decir que es un poco más eficiente, ¿verdad? Tuvo pérdida, pero pues es más eficiente que el anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la tabla acá de los procesos del uno al 4. Son los tamaños de los procesos, ¿verdad? Su partición asignada. Como bien decíamos, al proceso uno su partición asignada era de 200, para el 2 era de 500 kilobytes y para el tercero era la de 100 kilobytes. El tamaño de partición, pues lo acabamos de decir, ¿verdad? Su fragmentación interna, pues bien dijimos que el, a ver, el proceso uno sí, al proceso uno le quedaban 80 kilobytes de fragmentación interna.
Al segundo le quedaba 150 kilobytes de fragmentación interna y al tercero le quedaba pues 20 kilobytes de fragmentación interna. Al cuarto pues simplemente no tuvo una partición asignada, entonces él no tiene fragmentación interna ni partición asignada, entonces bueno, él se queda ahí. El total de fragmentación interna fue 250 a comparación de la anteriormente que fueron 450 kilobytes, ¿verdad? Tenemos una diferencia de 150 kilobytes de fragmentación interna, es decir, el best fit nos ayudó a eficientizar, por así decirlo, las particiones, ¿verdad? Y no perder tanto proceso y no tener tanta fragmentación interna también en la memoria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la demostración visual de la fragmentación interna en este caso. Vemos que dice que cada proceso ocupa una partición fija. El espacio sobrante entre cada partición asignada es la fragmentación interna. Acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? El proceso 3 que eh, ocupa 80 kilobytes, se le asigna una partición fija de 100 kilobytes y 20 kilobytes serían los desperdiciados. En un proceso uno de 120 kilobytes se le asigna una partición fija de 200 y quedarían 80 kilobytes desperdiciados. Y con el proceso 2 pues tenemos que es de 350 kilobytes, se le asigna una partición fija de 500 kilobytes y 150 kilobytes sería su memoria desperdiciada, ¿verdad? Entonces, bueno, en la conclusión tenemos que el best fit asigna más procesos y genera menos fragmentación interna que first fit. Es ideal para sistemas donde se busca eficiencia de espacio, como bien decíamos, ¿verdad? Porque el first fit a él no le importa si es eficiente o no, él simplemente media vez cabe el proceso en esa partición, lo asigna ahí, no importando si va a quedar bastante o va a quedar poca fragmentación, a él no le importa, él simplemente lo que quiere es meter procesos, ¿verdad? Él mete el proceso donde quepa y no le importa lo demás. En cambio, el best fit, pues sí es el que busca la eficiencia, ¿verdad? En el espacio de la memoria. Entonces, el best fit sería el ideal para los sistemas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo por esta vez y muchas gracias.